Bueno, estoy grabando, ¿no? Sí. Bueno, entonces, hoy deben haber visto en la teórica dos leyes de conservación, una del impulso lineal y otra del impulso angular. La idea es básicamente que si se satisfacen unas ciertas hipótesis en un determinado problema, entonces hay alguna combinación de variables que se mantiene constante en el tiempo. Típicamente esas variables van a depender de las velocidades y de las posiciones, y lo bueno es que si uno se pone canchero y identifica rápidamente que esas cosas se conservan, después uno puede usar la conservación de esas cantidades para resolver el problema. E incluso para sacar información cualitativa de un problema. Porque digamos, como hay una combinación de velocidades y posiciones que se tiene que mantener constante, todo se tiene que balancear. Entonces, tipo, si la posición avanza, la velocidad tiene que disminuir, digamos, todo como para mantener una cierta cantidad constante. Bueno, ¿y cuáles son esas situaciones en las cuales estas cosas se mantienen constantes o no? Y cómo me escribo esas cantidades que son constantes, básicamente van a ser el eje central de la clase de hoy y de la clase del jueves. Entonces voy a empezar con la primera, que es la más sencilla, que es la ley de conservación del momento lineal. Entonces, la idea es la siguiente. No estoy entendiendo qué está haciendo mi cursor. No sé por qué está haciendo esto. Capaz que acá tendré que tocar algo. Ahí está. Bien. La idea es la siguiente. Si uno tiene un sistema con muchas partículas, cada partícula tiene una masa, voy a llamarla m sub i, y la idea es que este i es un índice, es un subíndice que va recorriendo 1 hasta la cantidad de masitas que tengo, o sea, tener m1, m2, m3, m4 y así, y cada una va a estar en una determinada posición, que lo voy a llamar r sub i, y esto siempre lo estoy fijando con respecto a un sistema de referencia que sea inercial, uno cualquiera que yo elija. Entonces, bueno, el sistema está sometido a dos tipos de fuerzas. Fuerzas externas, ¿no? O sea, porque yo ya definí lo que es mi sistema. Mi sistema está compuesto por estas masas. Todo lo que está por fuera de estas masas no pertenece a mi sistema. Entonces mi sistema puede interactuar con esto que está afuera, o las interacciones pueden ser tales que sean entre las masas, entre sí, entre las propias masas de mi sistema. Entonces eso divide las fuerzas en dos tipos, lo que se llaman las fuerzas externas, que son las interacciones entre las partículas y otras cosas de afuera, y las fuerzas internas. Les pongo un ejemplo. Si mi sistema son estas dos lapiceras, entonces, por ejemplo, la interacción de estas lapiceras con la Tierra, la fuerza gravitatoria o la fuerza peso, es una fuerza externa. En cambio, la fuerza gravitatoria que entre las dos lapiceras, eso sería una fuerza interna. Y lo que es crucial acá para entender la conservación del momento lineal son justamente las fuerzas externas a mi sistema. No importa cómo interactúan las masas entre sí, las masas de mi sistema entre sí. Lo que importa es cómo interactúan con el entorno, con lo que está por fuera del sistema. Bueno, noten que las fuerzas externas al sistema las noto con un solo subíndice, y porque cada masita de mi sistema sobre cada masita de mi sistema va a haber una resultante de fuerzas, que voy a llamar F sub i. Y después lo que tengo con las masas internas es que tienen dos subíndices, ¿no? Porque son interacciones entre dos masas particulares del sistema. En este caso la masa I y la masa J. Bueno, déjenme definir otra cosa más, que suele ser súper útil, que es lo que se conoce como el centro de masa. Puedo definir por un lado lo que llamo la masa total del sistema, que es simplemente la suma de todas mis masas, y la posición del centro de masas es un vector, es un vector que referido respecto de mi sistema de referencias, que es simplemente esta suma, es la suma de las posiciones de cada masita, pero pesadas con esa masa, ¿sí? O sea, yo voy sumando sobre cada posición, dentro de mi sistema de referencias, yo voy sumando sobre cada posición de las masitas, pesado por la masa, y divido simplemente por la masa total. Y lo que me dice este teorema de conservación es que si la suma de todas las fuerzas externas, es decir, que si yo voy
mirando masita por masita, me fijo cómo son las fuerzas, y todas estas fuerzas, cuando yo las sumo, me da 0, entonces hay una cantidad que se conserva, hay un vector que va a ser constante en el tiempo, es decir, que la derivada temporal de ese vector va a ser 0. Ese vector se suele llamar con la letra P, y fíjense que en términos de estas dos cosas que me construí, es simplemente la masa total por la velocidad del centro de masa. Si se fijan, esto lo puedo reescribir de una manera muy sencilla, cuando yo derivo esto respecto del tiempo, fíjense que m sub i es constante, m grande es constante, acá me queda la velocidad de cada partícula, entonces cuando hago m por r, esta m se me cancela con esta, y esto simplemente me queda la suma sobre i de la masa de i por la velocidad de i. ¿Está bien? Y esto que está acá, o sea, la masa de una determinada partícula por su velocidad es lo que se conoce como el momento de esa partícula. O sea, esto que está acá lo puedo llamar P sub i. Entonces cada masa tiene un momento, el momento total del sistema es la suma de todos los momentos de las masas, y si la sumatoria de fuerzas externas es 0, entonces el momento total del sistema se conserva. ¿Está bien? Varias cosas entonces. La cantidad que se está conservando acá es un vector. Es decir, que hay un vector, es decir, por ejemplo, si estoy en 3 dimensiones, va a haber 3 componentes de ese vector que van a ser constantes en el tiempo. Pues, o sea, cuando yo derivo un vector respecto al tiempo, voy derivando cada componente, hay 3 cantidades que están conservadas en este caso. Bien, el centro de masas, esta cosa que llamé R, es un punto en realidad que es ficticio, o sea, fíjense que acá estoy sumando sobre posiciones y las estoy pesando por las masas, esto me determina un vector que puede caer o no en una masa. Es un punto ficticio que como que en cierto sentido como representa la posición en promedio del sistema. Por ejemplo, se pueden asociar ciertas propiedades. Por ejemplo, cuando tengo dos masas, el centro de masas siempre sí o sí va a caer, va a ser un punto que va a estar justo en el medio de las dos masas. Si tengo tres, típicamente va a estar contenido entre el triángulo que la forma, y digamos así siguiendo. Y fíjense que como esto está pesado por la masa de cada partícula, si yo tengo, por ejemplo, una partícula que es recontra pesada, y después tengo un montón de partículitas más agrupadas más lejos, que son más livianas, el centro de masa va a estar más cerca de la única partícula que es muy pesada, porque justamente va a estar pesando la posición con la masa, que lo que veo que es muy grande. O sea que el centro de masa no tiene que estar suficiente, no es que está cerca de donde está la mayor cantidad de partículas, sino que simplemente como una especie de promedio de las posiciones, pero pesadas por las masas. Y si se fijan, bueno, lo que pasa con el centro de masa es que se mueve como si la resultante de las fuerzas externas estuviera aplicada a una masa m que está concentrada en la posición del centro de masa. Entonces, básicamente es como si me estuviese diciendo cuál es la posición de mi sistema. Lo que veo de este teorema de conservación es que si las fuerzas externas a mi sistema son 0, entonces la velocidad del centro de masa se conserva. O si quieren, el momento total del sistema, que es la velocidad del centro de masa por la masa total, es una constante. Bien, esto básicamente sale de Newton. Esto lo tiene que haber visto en la teórica, yo si quieren lo podemos repasar. Pero básicamente lo que se hacen es sumo todas las ecuaciones de Newton que tengo en mi sistema. Lo que veo es que como las fuerzas internas son pares de acción y reacción, cuando yo las sumo se cancelan, por eso las fuerzas internas no juegan ningún papel acá. Entonces lo que me queda es la suma de fuerzas externas igual a la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Entonces si la suma de fuerzas externas es 0, la aceleración del centro de masa es 0, y entonces la velocidad del centro de masa es constante. En ese sentido se conserva. Su derivada temporal se hace 0. ¿Ok? Entonces, para resumir acá, porque estoy mezclando dos temas. Uno, o sea, yo tengo un sistema con una cierta cantidad de partículas, me fijo cuáles son las fuerzas externas que están aplicadas sobre cada partícula, las sumo, si la suma me da 0, entonces yo ya sé que esta cantidad, este vector, va a ser constante. ¿Okay?
Y bueno, ya les digo, este vector es simplemente la suma de los momentos individuales de cada partícula. Y el momento individual de cada partícula es la masa de esa partícula por la velocidad de esa partícula. ¿Ok? Fíjense qué está pasando acá. Esto no significa que las velocidades de las partículas sean constantes. Lo que quiere decir es que la suma de las masas por las velocidades es una constante. Entonces, si hay una velocidad que está creciendo mucho, las otras van a tener que bajar. Y también tengan en cuenta que esto es una identidad vectorial. Entonces acá también depende de qué es lo que pasa componente a componente. Un comentario es que el valor del momento lineal, el valor de P, esta cantidad que se puede llegar a conservar, si es que la suma de fuerzas externas es 0, depende del sistema de referencia. ¿Está bien? Obviamente, si yo estoy en un sistema de referencia, P va a valer tanto, y será siempre lo mismo a lo largo del tiempo si es que se conserva, pero si estoy en un sistema de referencia que se mueve respecto de este, entonces el momento del sistema de masas, en principio va a valer otra cosa. Lo que no va a cambiar es el hecho de que se conserva. O sea, en un sistema de referencia inercial, P va a valer tanto, y va a ser constante. En otro sistema de referencia inercial, P va a valer otra cosa, pero también va a ser constante. Ese es el punto. Entonces el hecho de que se conserva no depende del sistema de referencia. Otra cosa que se puede ver es que si hay una componente de la resultante de fuerzas externas que se anula y las otras no, ¿no? O sea, la resultante de fuerzas externas es un vector, es la suma de todas las fuerzas externas aplicadas a mi sistema. Las fuerzas externas son vectores, cuando yo sumo vectores me queda un vector, y lo que puede pasar es que de las tres componentes de ese vector haya una sola que me dé 0, y las otras sean distintas de 0. Bueno, en ese caso, el momento en esa dirección, el momento lineal en esa dirección, acuérdense que el momento lineal es un vector, el momento lineal en esa dirección en la que las fuerzas externas, en el que las componentes de las fuerzas externas se hace 0, esa componente del momento es la que se va a conservar. Si quieren, de manera más formal, si existe un vector tal que el producto escalar de ese vector con las fuerzas externas se anula, entonces lo que se conserva es el producto escalar de ese vector con el momento. ¿Está bien? Por ejemplo, esto podría ser el versor X, o sea, una cierta dirección. Entonces, si la componente X de la fuerza externa se anula, entonces la componente X del momento total es constante. ¿Okay? Estudiamos algunos ejemplos para ser más concretos. Esto, por ejemplo, es lo que contaba recién. Supónganse que tengo una masita, esto es lo más fácil. Supónganse que tengo una masita M en un campo gravitatorio que apunta hacia abajo. Esto está cerca de la superficie de la Tierra. Entonces, bueno, tengo la fuerza peso, que dijimos que era la masa, por la aceleración gravitatoria en la dirección de donde está el piso, digamos, donde está hacia el centro de la Tierra. Entonces yo fijo acá un sistema de referencia, que sea Z hacia abajo y X pónganle hacia la derecha. Y después tendré otra dirección que se meta o salga de la pantalla. Entonces fíjense, como el peso, la fuerza de peso está en la dirección de Z, está apuntando hacia abajo, cuando yo hago el producto escalar con X versor, esto me da 0, porque estos son dos ejes ortogonales. Y esto lo que me dice es que el momento en la dirección de X versor se conserva. ¿Está bien? Fíjense, esto déjenme escribirlo porque por ahí. El momento de este sistema está compuesto por una única masa. Así que el momento de este sistema es simplemente la masa por la velocidad. ¿Está bien? Si quieren, esto es masa por X punto y punto Z punto. ¿Está bien? Entonces dijimos que si la fuerza externa por un determinado vector se anula, entonces esta cantidad es constante. Fíjense que cuando yo hago X versor por P, lo que me queda es que M por X punto es constante. Esto yo ya o sea, acá estoy sacando esta información usando un teorema de conservación. Pero es medio obvio, porque no tengo fuerzas en la dirección de X. Entonces la velocidad en la dirección de X va a ser siempre constante, porque la aceleración va a ser 0 por Newton. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso,
No es que estoy ganando mucha información que no supiera. Pero en casos más complicados, en los que tengo más masas, o como que tengo demasiadas fuerzas y tengo que andar viendo qué es lo que pasa, puede ser bastante valioso. Un comentario. Perdón, ¿hasta acá estamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Me están siguiendo? ¿Los mareé con alguna definición? Se entiende, se entiende. Se entiende. Bien. Una parte anterior habías dicho la de alcanza con que una componente de una fuerza externa o de lo que pusiste ahí son la suma de todas No, las la fuerzas. suma de todas. Ok. La suma de todas. Sí, o sea, vos agarrás todas las fuerzas externas, o todas las masas, sumalas, y si a la suma de todas hay una componente, o ya te digo, una combinación de componentes, de multiplicar con un vector, que te da 0, entonces va a haber una componente o una combinación de componentes del momento que te da constante. Perfecto. ¿Okay? En este caso, te digo, podría ser que todas las componentes... A ver, está bien lo que estoy por decir. Sí, o sea, yo tengo yo justo elijo un sistema de referencia en que todas las componentes de la fuerza son distintas de 0, pero bueno, en la dirección ortogonal a ese no tengo fuerzas. Entonces, nada, por ahí en algún sistema de referencia es más fácil de ver si hay una cantidad conservada o no. Acá es obvio porque, bueno, acá simplemente tengo toda la fuerza concentrada en la componente Z. Pero si hubiese elegido un sistema torcido, bueno, ahí tendría que identificar cuál es el vector que es perpendicular a la fuerza y hacer este análisis de una manera distinta. Bueno, un comentario, esto es importante, es que si el versor que determina la dirección, o sea, si este objeto, si este K es móvil, por ejemplo, puede ser el versor θ en polares, o el versor R en polares, entonces lo anterior no vale. ¿Por qué no vale? Pongamos un ejemplo, veamos un ejemplo para que vean que no vale. Supónganse que tengo una masita M, y tengo acá un planeta con M grande y tengo la fuerza gravitatoria, ¿no? Entonces ustedes dirían, bueno, mira, acá la fuerza está en la dirección radial, entonces la fuerza en la componente θ es igual a 0, entonces el momento en la dirección de θ se conserva. Bueno, eso no es cierto, justamente porque lo que dije antes valía para versores fijos. En el caso de versores Lo que móviles... dijiste antes es, no, perdón, no me quedó, ¿qué era lo anterior? ¿Anterior? ¿Acá? ¿Hola? ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho, perdón, pero en un momento te Perdón, dejé de escuchar. que lo que no sé es qué es lo que no vale ahora. Dijimos que si yo agarraba la fuerza externa y la multiplicaba por un vector, si esto me daba 0, entonces el momento por ese vector es constante. Está bien. Lo que digo es que esto solo vale cuando tengo un vector que es fijo, está fijo, que no depende del tiempo. ¿Está bien? Un ejemplo de Sí, sí. vectores que dependen del tiempo son por ejemplo, los versores en coordenadas polares. Porque típicamente esta masa se va a estar moviendo y entonces la dirección de este θ versor va a estar cambiando. Acuérdense que la derivada de θ versor apuntaba en la dirección de R versor y viceversa. Si quieren, nos vayan a las notas de la clase pasada, creo que la clase pasada. Y acuérdense que la derivada temporal de θ versor es distinta de 0. Es algo que que apunta en la dirección de R versor y viceversa. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando tienen una masa y la fuerza gravitatoria está en la dirección radial, ¿no? Entonces uno de manera ingenua diría, como la componente θ de la fuerza es igual a 0, ¿no? O sea, no tengo fuerzas en la dirección de θ, entonces el momento en la dirección de θ se conserva. Bueno, hay una sutileza que tiene que ver justamente con esto, con que θ es un versor móvil. Entonces, si ustedes, por ejemplo, cuando plantean Newton, lo que le da es que la fuerza gravitatoria es igual a la derivada del momento respecto al tiempo. Acuérdense que el momento es la masa por la velocidad. ¿Está bien? Ahora estoy mirando el sistema de esta masita, nada más. Entonces esto es simplemente Newton, esto es masa por aceleración. ¿Está bien? Esto es la derivada temporal de la velocidad.
Ahora, si yo agarro esta ecuación y la multiplico por este versor, fíjense que les queda que la fuerza gravitatoria por este versor θ es igual a 0, pero cuando agarran esta parte y lo multiplican por θ versor, lo que les queda es que no pueden meter el θ versor adentro de la derivada temporal, porque θ depende del tiempo, es una función del tiempo. Entonces, si lo que quieren hacer es meterlo, les va a quedar θ acá adentro, entonces va a quedar la derivada temporal de P por θ, que es lo que yo diría que es la componente θ del momento, pero también les queda algo que depende de θ punto, de θ versor punto, de la derivada, de cómo es que varía este versor en el tiempo. Entonces no es cierto que esto es 0. O sea, lo que digo es, si la proyección de la fuerza en la dirección de un versor móvil es 0, no es cierto que se conserve en el tiempo el momento producto escalar con ese versor. Porque además tengo esta componente de acá, que típicamente es distinta de 0. Esto sería 0 si θ versor está fijo, porque es constante en el tiempo, entonces esto directamente no está. ¿Está bien? O sea que lo que digo es eso, tengan cuidado, porque acá parecería ser que tengo la cantidad conservada en esta dirección angular, y eso a priori no es cierto. Para analizar este tipo de fuerzas centrales y ver qué pasa con las conservaciones en este caso, lo que hay que mirar es momento angular. Eso lo vamos a ver en un rato. Bien. Bueno, veamos ejemplos. Yo no recuerdo, es posible que alguno de estos los hayan visto en la teórica, pero bueno, los volvemos a mirar. En todo caso, si no, vemos algún otro ejemplo. Un ejemplo es el caso de choque plástico, por ejemplo. Supónganse que el sistema está formado por dos masas que tienen velocidades tales que en algún punto van a chocar. Y el choque es tal que se quedan pegadas, o sea, las masas son muy pegajosas y se quedan pegadas. Entonces, bueno, este es el estado inicial. Tengo una masita M1 y una masita M2 que tienen ciertas velocidades. A medida que van avanzando, se van acercando y en un determinado momento chocan. Y a partir de ahí quedan pegadas y siguen las dos juntas con la misma velocidad, porque ahora mi sistema es un sistema en el que las dos masitas están pegadas. Y como están pegadas, tienen la misma velocidad. Entonces, bueno, la pregunta es cuánto vale esa velocidad. Bueno, fíjense que acá, en este sistema, no tengo fuerzas externas. Esto lo estoy pensando en el vacío. No estoy pensando que acá estoy en el campo gravitatorio de la Tierra, ni estoy en el espacio exterior. Esto no interactúa gravitatoriamente con nada, y lo único que tengo es una interacción en todo caso, tengo interacciones entre M1 y M2. Entonces, bueno, lo que puedo decir en este caso, como no tengo fuerzas externas, es que la suma de las fuerzas externas es 0. Directamente ni siquiera tengo fuerzas externas. Entonces, en este caso yo sé que el momento se va a conservar. Si se conserva, quiere decir que en cualquier instante del tiempo en el que yo analice cuánto vale el momento, siempre va a valer lo mismo. Porque que se conserva quiere decir eso, que la derivada temporal es igual a 0, es decir, que como vector va a ser constante. Entonces, bueno, lo que yo sí puedo calcular, por ejemplo, en este caso, yo sé cómo es la condición inicial. Las condiciones iniciales de este problema son que tengo las dos masitas que vienen con una velocidad V1 y V2. Supónganse que estos son los datos del problema. Y me pregunta cuánto va a valer la velocidad después de este choque plástico. Después de que choquen y se queden pegadas. Bueno, como yo sé que el momento es constante, o sea, que se conserva, justamente porque no tengo fuerzas externas, entonces sé que el momento inicial y el final, o sea, acá esta es la situación inicial y esta es la situación final, tienen que ser iguales. Estas dos cosas tienen que ser iguales. Bueno, ¿cuál es el momento inicial? El momento inicial es lo que dijimos antes, ¿no? Tengo que ir sumando sobre cada masita la masa de esa masita por la velocidad de esa masita. En este caso es M1 por V1 más M2 por V2, y esto es dato. Todo esto que está acá es dato. Y lo que quiero calcular es cuánto vale la velocidad final. Bueno, es que en el instante final, como las dos masas quedaron pegadas, me queda una masa que tiene masa, me queda una partícula que tiene una masa igual a M1 más M2. ¿Está bien? Y el momento de esa partícula es justamente la masa de esa partícula, que es M1 más M2, por la velocidad a la que se termina yendo esa partícula. Y como estas dos cosas tienen que ser iguales, el momento inicial y el final, de acá puedo despejar cuánto vale B en términos de todos los datos del problema. ¿Está bien? Entonces, el razonamiento es ese.
las fuerzas externas son 0, porque no tengo directamente fuerzas externas acá, entonces el momento se conserva, y se conserva quiere decir que es constante en el tiempo, o sea que en la situación inicial va a ser igual que en la situación final, y de igualar estas dos cosas voy a poder calcular cuánto vale la velocidad final. Vamos a ver algún otro ejemplo. Bueno, acá tenemos el siguiente ejemplo. Tengo el piso. Perdón, el caso del choque plástico creo que ya lo habían visto igual en la teórica, pero ¿se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algo que lo confunde? ¿Se entiende? Gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora vayamos a otro ejercicio. El ejercicio dice así. Esto está sobre un piso, en un campo gravitatorio, esto está en el piso de la Tierra. Es una varilla es una varilla rígida, de longitud L. Supónganse que esta varilla no tiene masa, por poner para simplificar el problema. O sea, lo único que hace esta varilla es decir que la distancia entre M1 y M2 es L. Es un vínculo que impone que la distancia entre la masa 1 y la masa 2 vale L. Y bueno, justamente en las puntas de la varilla tengo una masa M1 y una masa M2. Y esto está tipo en equilibrio inestable, quiere decir que está como un poquitito corrido para la derecha, muy poquitito, mínimo, pero bueno, nada, como esto está en el campo gravitatorio, nada, va a caer, en algún momento va a caer. Entonces, la pregunta es, cuando esto caiga y termine en el piso, ¿a qué distancia de este punto P, que es el punto en el que estaba parado inicialmente de forma vertical, va a quedar cada una de las bolas estas, de la masa M1 y M2? ¿Bien? Y esto es tal que el piso no tiene rozamiento, o sea que esta masa M2, ya sabes, ¿qué es lo que va a hacer? Si esto está corrido un poquito para allá, un pelín para la derecha, entonces la masa M1 va a caer para acá y la masa M2 se va a ir para allá, ¿no? O sea que en algún momento esto cuando termine va a quedar la masa M2 por acá y la masa M1 por acá, ¿no? O sea que la situación inicial es cuando está vertical, la situación final es cuando está horizontal. Y lo que me pide es a qué distancia, cuáles son estas distancias. La masa de M2 a P y la masa de M1 a P. Bueno, y eso, y en el piso no tengo rozamiento, o sea que M2 desliza por el piso de manera libre y gratuita. No hay nada no tiene ninguna fuerza que esté actuando sobre M2, más allá que el peso y la normal. Bueno, veamos justamente eso. ¿Cuáles son las fuerzas externas que tengo en este problema? Porque lo que quiero identificar es que si las fuerzas externas son 0, entonces el momento del total del sistema se conserva y quisiera saber si con eso puedo responder la pregunta o no. Si no fuese cierto que las fuerzas externas son 0, lo que tendría que mirar es si hay alguna componente que lo es. Porque si hay alguna componente que lo es, eso me va a decir que hay una componente del momento que se conserva, y eso sí me podría servir para responder la pregunta. Entonces, bueno, miremos a ver cómo son las fuerzas externas y cuál es la resultante de fuerzas externas. Esto se los pregunto a ustedes antes de mostrarles lo que sigue abajo. ¿Cuáles son las fuerzas externas que están aplicadas en este sistema? Mi sistema es el sistema de la masa M1 y de la masa M2. El peso. El peso sobre cada masa. Ujú. Y la normal sobre M2. Exacto. Exacto. Entonces tengo el peso de M1, el peso de M2 y la normal sobre M2. Bueno, ¿qué particularidad tienen esas tres fuerzas? ¿Qué tienen en común? Que van en la misma dirección. Claro. Todas están en la dirección vertical. A priori, si yo las sumo, esas tres cosas no tienen por qué dar 0. Posible que en algún momento den 0. Pero a priori, si yo las sumo, no tienen por qué dar 0. Lo que sí sé es que si yo sumo esas tres fuerzas, como las tres están en la dirección vertical, la resultante de fuerzas externas, ¿qué es? Es la suma de la fuerza peso actuando sobre M1, de la fuerza peso actuando sobre M2, y de la fuerza normal
actuando sobre M2, porque M2 es la única que durante todo el trayecto, salvo en el instante final, está en contacto con el piso. Cuando yo sumo esas tres fuerzas, y las tres están en la dirección vertical, la resultante va a estar en la dirección vertical. O sea que como vector no voy a tener componentes ni en la dirección horizontal en ninguno de los dos sentidos. Quiero decir otra cosa más, que hay otra fuerza, ¿no?, que está actuando sobre M1 y M2, que es la fuerza que le hace la varilla. O sea, M1 siente la fuerza de la varilla porque no es libre de moverse como quiera. O sea, la varilla está imponiendo un vínculo entre los dos y eso lo hace a expensas de imponerles una fuerza, ¿no? Lo que pasa es que esa fuerza es una fuerza interna de mi sistema. O sea, la varilla forma parte de mi sistema. Tiene masa, entonces puedo... Perdón, es que quisiéramos encontrar esa fuerza de vínculo, digo, de la varilla. Tendríamos que pensar que hay como una normal en M1 que la tiene unida a la varilla. Claro, Si quisiéramos ver eso, solo no estaría viendo dónde meterlo de la imposición del vínculo. tendrías que plantear Newton, suponer que la varilla está haciendo una fuerza a M1, en principio le puede hacer una fuerza en cualquier dirección, o sea, no tiene por qué ser radial. Claro, claro. Pero vos en principio podrías calcular cuánto vale eso de imponer el vínculo. Igual de todas maneras, acá no importa porque es algo que es entre M1 y M2. Claro, es una fuerza interna, entonces no te importa. Le hace tanto una fuerza a M1 como una fuerza a M2, y como es una fuerza interna, directamente ni la considera. Lo único que mirás son las fuerzas externas. Entonces, bueno, las fuerzas externas, como dijimos, son el peso de 1, el peso de 2 y la normal que está actuando sobre 2. Las tres están en la dirección esta vertical, y entonces la componente horizontal de esa fuerza es 0, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, a la dirección vertical la llamo Z versor, y a la horizontal la llamo X versor, por supuesto tengo otra dirección que es la que se mete y sale de la pantalla, ¿no? Estoy suponiendo que inicialmente está como torcida en la dirección de X un poquito, entonces todo el movimiento va a ser en un plano, en el plano XZ. Si no, lo podría ser más general. Pero bueno, estoy suponiendo esto va a pasar. O sea, si inicialmente está torcido sobre el plano XZ, se va a mantener en el plano XZ. De hecho, que se vaya a mantener en el plano XZ también se puede sacar a partir de consideraciones de conservación. Si quieren, después ahora lo podemos charlar también. Bueno, entonces la fuerza externa dijimos que era, el peso de 1, el peso de 2, la normal de 2. Cuando yo hago el producto escalar con X versor, como todas estas fuerzas están en la dirección de Z, esto me da 0. ¿Está bien? Eso quiere decir que el momento P, esto no es la fuerza peso, entonces el momento P del sistema en la dirección de X versor se conserva. Esto es una cantidad, si yo hago la derivada temporal de esto me va a dar 0, esto es una cantidad constante. Bien, como es constante, va a valer lo mismo en todo instante del tiempo, entonces podría ver, por ejemplo, en el instante inicial cuánto vale, y extrapolar esa información a cuánto va a valer en el instante final, o en cualquier instante intermedio. Como total yo sé que es constante, va a valer siempre lo mismo que valga en el instante inicial. Ahora, inicialmente, lo que te dice el problema es que el producto del momento inicial en la dirección de X es 0. O sea, esto está un toque torcido, pero arranca del reposo. Lo que lo va a hacer moverse va a ser la fuerza peso actuando sobre M1, que va a empezar va a ir hacia abajo, entonces lo va a empezar a torcer hacia allá. Pero inicialmente esto está en reposo, así que no tengo velocidades en ninguna dirección. En particular, no tengo velocidades en la dirección de X. Entonces el momento inicial va a ser 0. Y además, como el momento inicial es 0 y el momento es constante, el momento en la dirección de X es constante, yo sé que el momento en la dirección de X va a ser siempre 0. No va a haber momento total del sistema en la componente X. Eso, si se acuerdan, el momento apuntaba en la dirección en la que se mueve el centro de masas. Eso quiere decir que el centro de masas no se mueve en X. Originalmente el centro de masa
va a estar en una posición intermedia entre la masa 1 y la masa 2, ¿no? Dijimos que estaba en la línea que une las dos masas. Si M1 es mucho más grande que M2, el centro de masa estará más cerca de M1, y si no, estará más cerca de M2 o estará en el medio, si son iguales, o bueno, estarán en algún punto, pero tienen que estar en la recta que los une. Y lo curioso es que como el centro de masa no se mueve en la dirección de X, es decir, que el momento total del sistema en la dirección de X es 0, se va a mantener ahí, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando esto termine de caer, y la masa M2 esté por acá, y la masa M1 esté por acá, el centro de masa tiene que estar ahí, en el mismo punto P, donde estaba apoyado inicialmente M2. Porque su componente en esta dirección de X no cambia. Fíjense que como la masa M1 terminó acá, y la masa M2 terminó acá, yo sé que el centro de masa va a tener que estar en algún lugar de toda esta recta. Pero como la velocidad en X es 0, necesariamente tiene que estar en la misma posición en X en la que estaba al principio. O sea que, por conservación de momento lineal en la dirección de X, lo que yo sé es que el centro de masa va a bajar. No se va a ir ni para la derecha ni para la izquierda. No tengo momento en esa dirección. Bien. Como la velocidad del centro de masa en todo momento va a ser 0, la posición en la dirección de X, perdón, en la dirección de X es 0, la posición del centro de masa en la dirección de X va a ser constante. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, un sistema de referencia tal que originalmente el eje Z está alineado con las dos masas, entonces el punto P está en el origen, ¿no? O sea, como el centro de masa baja hasta el punto P, lo que termina pasando es que la posición del centro de masa en la dirección de X está en 0, por como yo elegí mi sistema de referencia. Entonces, básicamente, esta posición del centro de masa en la dirección de X va a ser constante, no se está moviendo, no se está moviendo de manera horizontal. Entonces, en el punto inicial vale 0, porque yo eso lo calculé. En el punto final también va a tener que valer 0, la componente X de la posición del centro de masa. Es decir, que lo que estoy diciendo acá es que justamente eso, que el centro de masa va a bajar hasta el punto P. Entonces la situación final es esta que les describí acá. Voy a tener M1 de un lado, M2 del otro, y el centro de masa en el punto P. Esto lo saqué por conservación de momento lineal en la dirección de X en la que no tengo fuerzas externas. Bueno, ¿cuál va a ser la posición de M1 y la posición de M2? Eso lo saco de como resultado de dos ecuaciones. Una es esta, que está acá, que es que la posición final del centro de masa está en el origen, está en 0, está en este punto P, que es el origen de mi sistema de referencia. Entonces, toda esta combinación de masas y posiciones, que es la posición del centro de masa, tiene que ser 0. Y la segunda ecuación es esta, que es simplemente la ecuación de vínculo, que me dice que la posición de 1 y la posición de 2 no son cualquier cosa, sino que el vector que las une, en la situación final, tiene que tener módulo L, porque esa es la longitud de la varilla, y tiene que estar en la dirección de X, en la dirección horizontal. Ah, ahí va. Eso, quería saber dónde estaba. Eso es lo que trataba de preguntar. Claro. Entonces, fíjate, tenés dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto lo podés resolver para R1 y para R2. Y esto te termina quedando cuál es, en el instante final, la posición de la masa 2 y la posición de la masa 1. Acá se pueden hacer varias cosas, que es algo que siempre conviene hacer cuando uno llega a un resultado. Primero, ver que las unidades estén bien. Si se fijan, tengo masa dividido masa, así que eso no contribuye nada. Y lo que tengo es una longitud, y el vector posición siempre tiene unidades de longitud. Así que esto está bien. Misma situación acá. Después, ¿qué pasaría si M2 fuese muchísimo más grande que M1? Si ese fuese el caso, M2 estaría mucho más cerca del centro de masa, o si bien el centro de masa estaría más cerca de M2. O sea que si M2 fuese mucho más grande que M1, la situación sería esta, ¿no?
M2 estaría acá y M1 estaría por acá. Bueno, en ese caso, fíjense qué pasa. Si M2 es mucho más grande que M1, este cociente es muy chiquito, ¿no? Entonces la posición de 2 es parecida a 0, es decir, que la masa 2 estaría muy cerca del origen, estaría por acá. ¿Está bien? Mientras que la posición de 1 sería tal que este cociente sería muy parecido a 1, porque M2 es mucho más grande que M1, así que tendría de manera efectiva M2 dividido M2. Entonces este sería como el límite de M2 teniendo infinito. Este cociente me quedaría muy parecido a 1, entonces la posición de 1 estaría casi en L. Estaría por acá. Acuérdense que esta longitud vale L, en X versor. Bueno, y si toman el límite contrario, les va a quedar exactamente lo contrario. ¿Está bien? Por ejemplo, en el caso en que M1 sea mucho mayor que M2, acá les queda menos L en X versor. ¿Por qué? Porque la posición... Estoy escribiendo muchas cosas acá. Porque en este caso esta sería la posición de 2, esto sería parecido, si M1 es mucho más grande que M2, esto sería parecido a menos L en X versor, o sea que la masa M2 estaría por acá. Y bueno, te queda negativo porque está de la izquierda, digamos. Y si M1 es mucho mayor que M2, esto sería parecido a 0. O sea que la masa 1 estaría casi en el centro de masas. ¿Ok? Nada, son límites que conviene evaluar siempre que uno llega a un resultado para ver si tiene sentido lo que... También para desafiar la intuición propia. Muchas veces uno llega a un resultado que resulta raro. Y muchas veces tiene que ver con que la intuición nuestra está basada en sistemas en los que hay fuerzas de rozamiento, o en un campo que nosotros vivimos en un campo gravitatorio y demás. Entonces cuando analizamos situaciones que están por fuera de esas situaciones, pasan cosas que no logramos intuir. Bueno, bien, ahora creo que voy a pasar a otro ejemplo. Sí, hasta acá, vamos bien. Algo que les haga A mí me ruido. resulta un poco difícil, bueno, qué sé yo, supongo que lo tengo que trabajar un poco más, pero el tema de la relación entre el centro de masa y el momento, es como el que el momento es como proporcional a la velocidad del centro de masa. Claro, y la constante proporcionalidad es la masa total del sistema. Déjame escribirlo acá. El R, pensémoslo en este caso, la posición del centro de masa, que yo acá siempre llamo R sin ponerle el centro de masa, ¿qué es? Es M1 por R1 más M2 por R2 dividido M1 más M2. ¿Está bien? La velocidad del centro de masa es simplemente la derivada temporal de esto. Es M1 por R1 punto más M2 por R2 punto dividido M1 más M2. ¿Está bien? Bueno, esto que está acá es el momento total del sistema, es lo que llamamos P. Es simplemente la suma, porque M1 por R1 punto es el momento de la masa 1, momento lineal de la masa 1. M2 por R2 punto es el momento lineal de la masa 2. Y la suma de todos los momentos es el momento total, que se llama P. Esto que está acá, que es la masa total del sistema, es lo que llamábamos M, ya que la velocidad del centro de masa es proporcional al momento total del sistema, y la constante proporcionalidad es la masa total del sistema. ¿Vale? Entonces, acá, sí, gracias. Acá entonces en este problema, lo que pasó fue que vimos que el momento en X era constante porque no había fuerzas en esa dirección, Sí, y entonces nos fijamos cuánto valía en el instante inicial y vimos que era 0. era 0. Era 0 en el sistema de referencia que yo elegí, ¿no? Es un sistema fijo en la posición inicial. Está alineado con la posición inicial de la barra. Pero sí, en el instante inicial, en ese sistema valía 0. Porque no tenía velocidad inicial. Claro, no Por tiene eso. velocidad inicial. Sí. Entonces, como inicialmente vale 0, yo sé que en particular en la dirección de X inicialmente vale 0, y como yo sé que en la dirección de X el momento es constante, va a valer 0 siempre. ¿Está bien? Okay. O sea que el centro de masa no se va a mover en X. Lo que sí va a hacer es bajar, porque después la barra te queda horizontal.
O sea que vos con esa información lo que sacás es que el centro de masa va a pasar de una cierta altura y va a caer directo al piso. Entonces después es cuestión de ver a qué distancia del centro de masa están las dos masas. Bueno, eso lo sacás resolviendo este sistema de ecuaciones. Teniendo en cuenta que la posición del centro de masa depende de la posición de las dos masas de esta manera, y que la posición de las dos masas está vinculada. Claro. ¿Y dónde está? Ahí en esas ecuaciones, ¿dónde está la información que acabamos de sacar de todo lo que hicimos? Está acá, que la posición del centro de masa en la componente X, ¿sí? Va a ser 0, siempre. Y además yo sé que en el estado final, en el cual las dos masas están sobre la mesa, la altura del centro de masa también es 0, porque el centro de masa está en la línea que los une. O sea que la posición final del centro de masa es literalmente el punto P, es el origen de mi sistema de referencia. Por eso que, digo, perdón, esto es un vector, acá me faltó poner la rayita. La posición final del centro de masa es 0. Después tengo esta relación entre las dos posiciones, que es un vínculo, y de resolver esto me queda cuál es la posición final de las masas. Está bien. Gracias. Bueno. Bueno, vemos este otro ejemplo. Dice así: hay un hombre que tiene masa M grande que está en reposo sobre un lago. No sé si esto es un ejercicio, creo que es el ejercicio 3 de la guía. Ah, no. No, este ejercicio no está en la guía. No, creo que ninguno de estos ejercicios está en la guía. Está sobre un lago que está helado. ¿Está bien? Está congelado el lago. Y no tiene rozamiento. O sea que esta persona puede patinar acá sin que el lago le imponga ningún tipo de fuerza. La única fuerza que le hace el lago es la normal. O sea que acá tengo un campo gravitatorio que hace que va a salir al hombre hacia abajo, pero el lago le pone una normal, o sea que el hombre está quieto ahí sobre el lago al principio. Y como no hay rozamiento, si él trata de caminar hacia la costa, no podría, porque la única manera de caminar es que haya rozamiento con el piso. Pero tiene una piedra en la mano. Entonces, la idea es que va a lanzar la piedra hacia la izquierda, para que eso le dé impulso a él hacia la derecha, y que le permita llegar a la costa, que está a una distancia L. ¿Está bien? Entonces, los datos del problema son cuánto pesa el hombre, pesa M grande, cuánto pesa la piedra, o sea, la masa de la piedra es M chiquito, y con qué velocidad arroja la piedra, que es una velocidad V. Y lo que pregunta es cuánto tiempo tarda en llegar a la costa, cuánto tiempo tarda en salir el hombre. ¿Está bien? O sea, que agarra la piedra, la tira para la izquierda, y eso le permite empujarse a él hacia la derecha. Eso es bastante intuitivo. De hecho, si piensan que la piedra es como si fuese súper maciza, cuando él la empuja hacia adelante, él se va a ir para atrás. Bueno, eso pasa por conservación del momento. Pero veámoslo de manera detallada. Fíjense, supongamos que la piedra la tira sobre el lago, ¿no? Se la apoya sobre el lago y la tira en la dirección contraria a la costa. O sea, pensemos que esto es un problema que transcurre en una sola dirección. Bueno, la resultante de fuerzas externas es 0, tanto sobre el hombre como sobre la piedra, porque la fuerza que hay acá es gravitatoria, pero además está la normal, que le hace el hielo, entonces eso hace que todo el movimiento esté vinculado a la superficie del lago, y en este caso a la dirección en la que se van a estar moviendo. O sea que como la fuerza neta, o sea, la fuerza total externa al sistema es 0, el momento se conserva. ¿Está bien? El momento total se conserva. El momento inicial es 0, porque al principio están los dos quietos, o sea, él está sentado o parado y tiene la masa en la mano. O sea que el momento inicial es 0. Y el momento posterior, una vez que tira la piedra, va a seguir siendo 0, porque el momento se conserva, o sea, el momento es una cantidad constante.
Lo que pasa es que el momento posterior, cuando él tira la piedra, ahora se puede escribir en términos de datos del problema, y de la incógnita del problema. ¿Que cuáles son? Que el momento posterior, ahora, cuando él tira la piedra, ahora mi sistema está formado como por dos partículas, ¿no? Uno que es la masa chiquitita y otra es el hombre. Entonces, el momento de la piedra va a ser la masa de la piedra por la velocidad de la piedra, y la del hombre va a ser la masa del hombre por la velocidad del hombre. Y el momento total es simplemente la suma de los dos. Entonces, como yo sé que el momento se conserva inicialmente cero, el momento va a ser cero siempre. Entonces yo sé que esta suma de vectores me va a dar cero. Y de acá yo puedo calcular cuánto vale la velocidad del hombre. O sea, fíjense que en el problema, la masa de la piedra es un dato, la masa del hombre es un dato, la velocidad de la piedra es un dato, y esta es la incógnita, cuánto vale B. Cuánto vale la velocidad del hombre. Lo primero que no, bueno, Perdón, sí. ¿esa es la velocidad con la que llega al borde del lago? Claro, es que una vez que tiró la piedra, la velocidad del hombre va a ser constante. Eso también lo podés ver por conservación de momento. O sea, una vez que tira la piedra, ya no interactúa más con la piedra. Entonces, si ahora vos considerás al sistema hombre, las fuerzas externas sobre el sistema hombre son cero también, porque tenés la fuerza peso y su normal. Entonces, el momento del hombre se conserva. Claro, y no Es tiene constante. rozamiento. Bien, está bien, solo me estaba imaginando Claro. y no tenía sentido, pero sí. Si tuvieses rozamiento sería distinto, porque ahí tendrías una fuerza externa o sea, que no nula, y estaría en la dirección horizontal. Claro, sí, esa es una buena observación. Una vez que tira la piedra, la velocidad de él y de la piedra van a ser constantes, o sea, cada una va a ir a una cierta velocidad. Como no tengo fuerza de rozamiento, no tengo nada que lo acelere en la dirección horizontal. Así que la velocidad va a ser siempre constante. Bueno, acá puedo despejar cuánto vale la velocidad del hombre, y simplemente me queda que vale menos m sobre m por la velocidad de la piedra. Fíjense que varias cosas. Primero, que va en sentido contrario, ¿no? Si yo tiro la piedra para un lado, yo me voy para el otro. Después, que si la piedra no pesa nada, la velocidad va a ser muy chiquita, ¿no? Porque, nada, si yo tiro un grano de arena, a mí no me muevo un pelo, o sea, me voy a quedar quieto. Ahora, si yo tiro un cascote gigante, es básicamente como si yo me estuviese empujando contra una pared. Entonces, en ese caso, si m es muy grande, mi velocidad va a ser muy grande también. También fíjense que la velocidad va como, perdón, acá estoy escribiendo muchas cosas y poco. Que fíjense que la velocidad la velocidad final tiene a la masa del hombre dividiendo. Cuanto más pesado sea el hombre, menos velocidad va a tener. Y cuanto más liviano, más velocidad va a tener. Eso también debería ser bastante intuitivo. Pero bueno, una vez que yo conozco cuál es la velocidad con la que arranca hacia allá, en términos de los datos del problema, calcular el tiempo que tarda en la costa es trivial, ¿no? Porque yo ya sé cuál es la distancia, tengo distancia y velocidad, el tiempo es simplemente el cociente entre los dos. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede ser entonces que la ley de inercia es un caso particular de esta ley de conservación? ¿A qué llamás, perdón, ley de inercia? Que si no hay fuerzas, que la velocidad se mantiene constante. Sí. 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 Y eso está aplicado a pero el tema es que acá tenés un sistema de partículas. Entonces, podría ser justamente que, te pongo un ejemplo, si tenés dos masas que están interactuando entre sí, y están interactuando de una manera rarísima entre sí, pero que no interactúan con el exterior, pueden estar haciendo cosas rarísimas y pueden ir cambiando su velocidad de manera rarísima, pero lo que vos tenés garantía en ese caso es que el centro de masa se va a mover con velocidad constante. ¿Está bien? Bien. Bueno, les dejo también para que piensen otro ejercicio, porque no sé si hay muchos ejercicios en la guía. Déjenme dibujarlo.
No sé, siempre tengo el problema de que no puedo poner... Bueno, se lo voy a dibujar acá. Supónganse que tienen también, sobre un lago, pensemos en un lago. Supónganse que tienen una tabla, ¿sí? De longitud L, tienen una tabla que se puede deslizar sobre el lado de longitud L, y acá arriba hay una persona. ¿Está bien? Bueno, la pregunta, bueno, los datos serían los siguientes. La persona pesa m chiquita, la tabla pesa, pongamos, m grande, o si quieren al revés. Y esta persona puede caminar sobre la tabla. ¿Está bien? Entonces, bueno, la pregunta es, cuando esta persona llega al otro extremo de la tabla, ¿qué distancia recorrió con respecto al lago? ¿Se entiende? O sea, esta persona va a estar caminando sobre la tabla y va a llegar acá, a este punto de acá, respecto a la tabla. Pero a su vez la tabla se va a ir yendo para el otro lado, ¿no? Porque a medida que la vaya, como vaya caminando, le va a empezar a hacer como una fuerza a la tabla hacia la izquierda. Lo que deberían obtener como respuesta es lo siguiente. Si la tabla es muy liviana, es como si fuese una persona caminando arriba de una hoja de papel. O sea que básicamente lo que va a hacer es que la va a empujar hacia atrás y la persona casi no se va a mover. Pero si la tabla es re pesada, pasa el caso contrario. Podría ser como una especie de viga de hormigón y que en lugar de tener una persona tenga una hormiguita. En ese caso la tabla ni se va a inmutar, se va a quedar casi quieta, y la hormiguita va a recorrer toda esta distancia sin mover a la tabla. O sea que la distancia con respecto al lago va a ser básicamente, la distancia que recorra con respecto al lago también va a ser L. Bueno, fíjense si pueden resolver este problema usando consideraciones de momento lineal. Y si quieren lo podemos charlar la clase que viene. No llega hasta el centro de masa de una. ¿Cómo? O sea, intuitivamente, ¿no? Con las cuentas no lo pensé bien, pero no es que llega hasta el centro de masa. ¿La persona esta? No, esta Sí. persona puede moverse de manera libre sobre la tabla. Sí, pero digo, no, por ahí estaba mal mi intuición. Está bien No, yo decía encararlo que por el lado del centro de masa, porque va a pasar algo con el centro de masa, que es lo mismo que viene pasando en estos casos. Que es que hay una... O sea, el centro de masa va a estar quieto en este problema, porque fíjense que no claro, tengo por fuerza. eso. No O tengo sea, fuerza. donde ahora está el centro de masa, se van a ir acercando como al mismo tiempo al centro de masa. Y la O persona va a llegar. alejándose. Bueno, pues eso depende, sí. O sea, suponete, si el centro de masa está por acá, bueno, esta persona lo puede pasar y irse para el otro lado, o no. Pero, digamos, lo que sí está claro es que lo que haga la persona va a estar vinculado a lo que haga la tabla. Porque los dos se tienen que mover de manera tal de que la posición del centro de masa esté fija. Ahí está, claro. ¿Está bien? Entonces, bueno, claro, como la posición del centro de masa va a depender de las dos masas, del hombre y de la tabla, ahí uno puede estudiar estos dos límites, ¿no? En los que si el hombre es muy pesado y la tabla es muy liviana, lo que va a pasar es que cuando el hombre camina va a empezar a empujar a la tabla hacia atrás. Es como si estuviese caminando arriba de, no sé, una cartulina. Nada, cuando quiere avanzar, lo único que va a hacer es va a empujar a la cartulina hacia atrás. Si en cambio lo que tiene abajo es recontra pesado y el hombre es muy livianito, entonces nada, a medida que vaya caminando, lo que está abajo no se va a desplazar mucho. Entonces, esos dos casos límites deberían ser, uno, que el hombre está quieto respecto al lago, y otro que se mueve a una distancia de él respecto al lago. Esos serían los dos casos límites que deberían salir de la resolución del problema. Bueno, tanto para esto como para la parte de momento angular, que voy a discutir ahora, si se fijan en la página, de vuelta, o sea, les repito, yo puse un par de guías extra en caso de que les parezcan insuficientes los ejercicios de la guía 1. En las guías que yo les puse, hay una que es particularmente, creo que se llama cantidad de movimiento e impulso angular. Es exactamente esto. De hecho, déjenme decirles ahora mismo, que esto puede ser súper confuso, y también siempre es una cuestión semántica. Al momento lineal se lo suele llamar cantidad de movimiento, impulso lineal, momento, impulso, y variantes de estas cosas. Siempre nos referimos a lo mismo, es este vector P. Pero bueno, como distintas personas lo llaman de manera distinta,
o incluso momento conjugado a una cierta variable, después lo vamos a pensar en términos de simetría de cosas, la puede confundir, pero digamos, siempre tiene el mismo nombre. O sea, perdón, es la misma cosa, pero tiene nombres distintos. En la guía esta que yo les dije, creo que lo llaman cantidad de movimiento, pero es simplemente impulso lineal. Bueno. Hay otra ley de conservación. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá de conservación de momento lineal? No. Bueno, entonces, esto es suma de fuerzas externas se anula, P se conserva, P es constante. Ese sería el resumen de lo que conté hasta ahora. Ahora, también va a haber otra ley de conservación, que es la del momento angular, o sea, cuando hay otro vector que se anule, que no es la suma de las fuerzas externas, sino que es otra cosa, que se llama torque, cuando ese otro vector se anula, va a haber un segundo vector que se conserva, que es lo que se conoce como el momento angular. ¿Está bien? Entonces, bueno, definamos cuál es la cantidad que se tiene que anular para que el momento angular se conserve. ¿Está bien? Lo que se tiene que anular es el torque de fuerzas externas. Es un vector, es un vector. Antes lo que se anulaba era la suma de fuerzas externas, la resultante de las fuerzas externas. Ahora lo que se tiene que anular es el torque de las fuerzas externas, que es básicamente la suma, no de las fuerzas externas, sino de la posición de cada masa, producto vectorial, la fuerza neta resultante sobre esa masa. ¿Está bien? O sea que acá tengo un producto vectorial definido. Y tengo que sumar sobre todas las masitas de mi sistema. Fíjense que esto depende explícitamente de la posición de cada masa. Es decir, que esto está referido a un sistema de referencia, ¿no? O sea, que el torque de fuerzas externas depende del punto en el que yo lo miro, y ese punto lo tengo que especificar. Si yo quiero calcular el torque respecto de otro punto, eso me va a dar algo distinto, porque la posición de las masitas respecto de otro punto es distinto. ¿Se entiende? O sea La que E que representa... externas. Acá también tengo que mirar solamente fuerzas externas. No Una importa. pregunta. Sí. No, perdón, te interrumpí. No. Decime. El torque yo entonces lo puedo calcular en relación con un punto que no sea el origen de mi sistema de referencia. De cualquier punto, sí. Porque me O confunde que sea, la... no es que vos te casás con un sistema de referencia, vos podés elegir esto, podés elegir otro, y lo que podés hacer es calcular el torque respecto del origen de cada sistema de referencia. Lo que sí es importante es que los sistemas de referencia acá tienen que ser inerciales. O sea que lo que se conoce como el centro de momentos acá, es este punto respecto al cual yo voy a mirar cuál es el torque, tiene que ser un punto fijo respecto de algún sistema inercial. Siempre. Puede ser el origen de un sistema que yo elija. Y la única excepción a esto, pero eso para ir, pero vamos a matar. La única excepción a esto, hay un punto particular que no tiene por qué ser inercial, que es el centro de masas. También puedo mirar el torque respecto al centro de masas. Pero si no, siempre tiene que ser, tiene que ser un punto fijo respecto a un sistema inercial. Ahora vemos ejemplos, porque también esto suele sonar muy abstracto y puede confundir un poco. Entonces, bueno, esta es la cantidad, esto es la cantidad que yo tengo que mirar, si es igual a 0 o no. ¿Está bien? Bueno, entonces como dije, voy masita por masita, cada masita tiene, yo estoy mirándolo respecto a un determinado punto, ¿no? O sea, de un determinado sistema inercial. Voy masita por masita, cada masita tiene su posición, sobre cada masita hay una resultante de fuerzas externas, entonces lo que hago es, hago el producto vectorial entre estas dos cosas y sumo sobre todas las masas. Y eso me da un vector. Esto es lo que llamo, este vector es lo que llamo el torque de fuerzas externas. Después tengo un segundo vector, o sea que este sería como el análogo de lo que antes era la resultante de fuerzas externas, ¿no? Esto es lo que, si se hace 0, entonces va a haber una cantidad conservada. Bueno, ¿cuál es esa cantidad conservada? Es lo que se conoce como el momento angular. El momento angular
es la suma sobre todas las masas de la posición de la masa por el producto vectorial con el momento de esa masa. ¿Está bien? Acuérdense que el momento de la masa es la masa por la velocidad de esa masa. Y de vuelta, fíjense que esto depende de R, entonces esto va a depender también del punto respecto al cual yo lo miro. Bueno, la ley de conservación dice que si el torque de fuerzas externas respecto de un punto que está fijo con respecto a un sistema inercial es igual a 0, o sea, si yo, digámoslo más corto, si yo estoy en un sistema que es inercial y me fijo que el torque de las fuerzas externas es 0, entonces esta cantidad L, que se llama momento angular, se conserva. ¿Qué quiere decir? Que su derivada temporal es 0. Es un vector que va a ser constante en el tiempo. O sea que, para ponerlo de manera análoga a lo que habíamos visto antes lo que miraba era la fuerza, la resultante de fuerzas externas. Yo sumaba sobre todas las fuerzas independientemente de cuál era la posición en la que estaban siendo aplicadas. Ahora no, ahora depende de la posición. No es que sumo la fuerza, sino que además depende de la posición. Y antes lo que se conservaba era P, el momento total. Bueno, ahora lo que se conserva no es la suma de los momentos, sino que también tengo que hacer el producto vectorial de la posición con los momentos. Pero la lógica es exactamente la misma. Yo identifico un vector y me doy cuenta que ese vector es 0, entonces hay un segundo vector que es constante en el tiempo. Bueno, esto es lo que contaba recién, que tanto L, tanto el momento angular, que es lo que se conserva, como el torque de fuerzas externas, que es lo que tiene que anularse para que L se conserve, los dos están referidos al origen de un dado sistema de referencia. ¿Está bien? Porque la forma en la que yo lo defino depende de R, y R es, bueno, es el vector que conecta el origen del sistema de referencia con la posición de la masa. Entonces, el análisis de conservación del momento angular depende del punto respecto del cual se define. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Supónganse que tengo una masita M sobre la que actúan esta fuerza externa. Y tengo dos sistemas de referencia que están quietitos, están fijos, no se mueven. Son las dos inerciales. Uno tiene origen acá y otro tiene origen acá. A uno lo llamo O y al otro lo llamo O'. Entonces, bueno, la posición de la masita respecto de cada uno de estos dos sistemas es distinta, ¿no? En una lo voy a caracterizar por el vector R y en otro lo voy a caracterizar por el vector R'. Bueno, el torque, acá mi sistema tiene una sola masa, entonces no tengo que andar sumando sobre cosas, tengo una sola masa M. El torque de fuerzas externas respecto del punto O es el producto vectorial de R, o sea, de la posición respecto al punto O por la fuerza. Y esto es distinto de 0, porque estas dos cosas son perpendiculares. Pero si en cambio lo miro de respecto del punto O', el torque de las fuerzas externas es 0, en este caso, porque son paralelas. R' y F son iguales a 0. ¿Qué quiere decir? Que en este determinado instante del tiempo, localmente en el tiempo, porque después la masa va a seguir moviéndose porque tiene una fuerza, ¿no? O sea que tendré que ver qué pasa después. Pero digamos, en este instante del tiempo, el momento angular respecto a este punto va a estar cambiando, pero el momento angular respecto a este punto no va a estar cambiando, va a ser constante. De hecho, si lo miran acá, si mirado desde este punto, la fuerza lo único que hace es lo empuja la masa hacia la derecha, ¿no? La acelera hacia la derecha. Es decir, que esto no le cambia la dirección al R'. Con lo cual, cada vez que yo haga R' por F, perdón, por la velocidad, que también va a estar apuntando en la dirección de F, esto en principio va a ser 0, porque tanto R' como B, la velocidad de la masa, van a ser paralelas. Entonces el producto vectorial va a ser 0. Bueno, nada, esto simplemente para distinguir entre casos. O sea, puntos distintos me dan torques distintos. Entonces, el momento angular se va a conservar o no según el punto en el que, respecto del punto en el que yo lo estoy evaluando. Veamos, a ver si hay algo más acá.
Bueno, algo que puede llegar a ser útil, creo que no es útil para resolver los problemas de la guía, pero en los otros problemas que les di sí suele ser útil, es que hay un punto particular que es el del centro de masas. Entonces uno puede mirar cuánto vale el momento angular respecto del punto este del centro de masa. Acuérdense que el momento angular es la suma de los momentos angulares de cada partícula, que son la posición de la partícula con el producto vectorial de su momento. Puedo elegir esto respecto de un punto O que esté fijo, o lo puedo elegir respecto del centro de masa. Y lo que pasa, que esto lo deben haber visto en la teórica, es que el momento angular respecto de O y respecto del centro de masa están relacionados. Y básicamente el momento respecto del punto O es igual al momento respecto del centro de masa, esté donde esté, más la posición del centro de masa, producto vectorial, el momento total del sistema. ¿Está bien? Esto es como si fuese el momento angular del centro de masa, porque esta es la posición del centro de masa por el momento del centro de masa. Entonces, bueno, nada, digo, estas tres cosas están relacionadas. Y lo que es importante es eso, que incluso si el centro de masa estuviese acelerado, y si yo fijo un sistema de referencia del centro de masa y está acelerado y no es inercial, aún así es el único caso en el que yo puedo usar la ley de conservación. Si no, todos los puntos respecto a los cuales yo tengo que analizar conservación de momento angular siempre tienen que estar en reposo respecto a un sistema inercial. Creo que en el caso de los ejercicios de la guía, ese va a ser el único caso que hay que considerar. Un punto O que esté en reposo respecto a un sistema inercial. Profe, una pregunta Sí. boba seguramente, pero cuando yo miro el vector que tiene que ser 0 para que el otro se conserve, ese que miro si es 0, no me alcanza con mirarlo en el instante inicial, o sí. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos. Pero suponete que el caso es este. Sí. Mirá este ejemplo. Suponete que tenés un extremo fijo, un resorte y una masa. Esto está sobre una mesa, entonces esta masa puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que quiera, pero bueno, nada. A medida que se vaya acercando o alejando de este punto fijo O, este resorte va a estar más comprimido o menos comprimido. O sea que esto le va a estar haciendo una fuerza elástica en la dirección radial. ¿Está bien? Bueno, respecto del punto O, la posición de la masa también está en la dirección radial. Entonces, el producto vectorial de la posición de la masa con la fuerza elástica te da 0. ¿No? Y eso pasa siempre, no importa dónde esté la masa. Si la masa está acá, la posición de la masa va a estar en la posición radial y la fuerza elástica también va a estar en dirección radial. Si tenés un caso en el que, respecto de un punto fijo, el torque de las fuerzas externas a la masa, que en este caso la única fuerza externa, suponete que esto está en el vacío, es el resorte, es la fuerza elástica, el torque te va a dar 0 siempre, en cualquier instante del tiempo. ¿Está bien? Y en ese caso, el momento angular se va a conservar. El momento angular respecto del punto O. ¿Está bien? Si vos tomás otro punto, cualquiera, que esté acá, O', quieto, ¿eh? O sea, también está en el espacio, pero está quieto, en otro lugar distinto. Fíjate que ahora la posición va a ser esta, y la fuerza sigue siendo la misma. Y en este caso el torque es distinto de 0, porque el producto vectorial de este vector con este es distinto de 0. Pero ¿qué pasa? El momento angular, cuando vos te lo calculas respecto a este punto, va a ser otra cosa, no va a ser el mismo momento angular respecto de este. Y va a estar variando en el tiempo mientras que el mirado respecto de O no. ¿Está bien? Entonces, el momento angular suele ser bastante típico de situaciones en las que tenés un punto muy privilegiado, que puede ser o el centro de masa o un punto alrededor del cual gira una masa que está sometida a una fuerza central, o sea que siempre está apuntando hacia ese punto. Porque en ese caso, ¿qué pasa? La posición es paralela a la fuerza que está siendo ejercida sobre la masa, y entonces el torque es 0, porque el producto vectorial de dos vectores paralelos es 0.
Y en ese caso vos te garantizás que hay una cantidad que se conserva. Veamos un ejemplo, para hacer, creo que es bastante parecido a este que puse. Veamos este ejemplo. Esto que está acá es una mesa vista en perspectiva. Tiene una masita que se mueve sobre la mesa. Esto está en un campo gravitatorio, la mesa está horizontal, el campo gravitatorio apunta hacia abajo. Y la mesa tiene un agujerito, acá. Y yo tengo tipo un hilito que se mete por el agujerito y baja. ¿Está bien? Y yo la estoy agarrando de acá. Entonces, inicialmente lo que dice es que la masa esta está haciendo un movimiento circular. ¿Ok? El radio de este movimiento circular es r sub 0, y esto lo está haciendo con una velocidad angular omega 0. O sea que este es el dato, estos es los datos del problema. Inicialmente está haciendo este movimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Si yo agarro y tiro del hilo hacia abajo, como bueno, el hilo es inextensible, estoy subiendo que el hilo es inextensible, la masita se va a acercar hacia el centro, ¿no? Entonces, bueno, lo que pregunta es cuál va a ser la velocidad angular de la masita. Obviamente la velocidad angular va a depender de cuál es el radio, de cuánto tiro. O sea que este omega, o sea, la velocidad angular de la masita cuando está a un radio r del puntito este, va a depender tanto de r como de omega 0 y de r0. ¿Sí? Porque esto me lo determina, esto me está determinando las condiciones iniciales. Bueno, para responder esta pregunta es súper útil mirar conservación del impulso angular, exactamente por el mismo problema, por el mismo tema que dije recién. Si yo lo miro respecto del circulito este que está sobre la mesa, bueno, a ver, veámoslo acá. Esto lo estoy mirando desde arriba ahora, ¿no? Este diagrama es esta situación vista desde arriba. Entonces, O es donde está el circulito por el que pasa el cable. Y después, ahora lo que voy a hacer es tomar un sistema en coordenadas polares respecto del origen O. Entonces, Z es la dirección digamos, que es perpendicular a la mesa. Después tengo el versor R y el versor θ, como siempre tengo cuando tengo un punto alrededor del cual está girando una masa. Entonces, si tengo que mirar el diagrama de cuerpo libre, acá hay algo que me olvidé. Pero si tiene que mirar el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo sería? Si esta es la dirección R, tendrían la tensión de la soga, que apunta en menos R, y va a valer T, o lo que tenga que valer. También acá, como esto es lo que me olvidé, como acá estoy en presencia de un campo gravitatorio, fíjense que hacia adentro se mete el peso, la fuerza peso, o sea que sería así, sería la fuerza peso, y hacia afuera, o sea, no sé cómo dibujarlo acá, pero tendría que dibujar un puntito, estaría la fuerza normal. ¿Está bien? O sea, la masita está sobre la mesa y hay tres fuerzas. Una es la que le hace el hilo, otra es el peso y otra es la normal que vincula la masita a la mesa. Esto que está acá se cancela con esto, entonces por eso no lo estoy teniendo en cuenta acá, pero en realidad son dos fuerzas que actúan sobre la masita. La que va a ser relevante en este problema es la tensión. Fíjense, Perdón, no entiendo en el diagrama, ¿hay colgando una masa desde el centro o estás tirando vos con la mano? no, esto, espera que quiero anotar. La masita está sobre la mesa, esto que está acá es un hilo, ¿sí? El hilo se mete por un agujerito y después baja. Y yo de abajo de la mesa lo estoy agarrando al hilito. Entonces puedo tirar hacia allá o lo puedo soltar. Y a medida, según lo que haga, la masita se va a acercar o se va a alejar. ¿La gravedad en qué afecta? En nada. Ah, En absolutamente nada. En que se quede pegado a la mesa, ¿no? Bueno, la gravedad afecta a la masa, lo que pasa es que como tengo la normal, se terminan cancelando. Claro. Pero digamos, este ejercicio sería exactamente igual con gravedad o sin gravedad. Bueno, entonces el torque de fuerzas externas, ¿qué es? Tengo que agarrar, tengo que sumar sobre todas las masas, en este caso la única masa que tengo es esta, y tengo que sumar la posición de la masa
producto vectorial la fuerza que actúa sobre la masa. Esto está mal hecho, porque acá solamente consideré como fuerza externa a la tensión. En realidad lo que tendría que hacer es sumar acá, o sea, esto, acá dentro lo que tendría que tener no solamente es menos T en el reversor, sino que además tendría que tener la masa por G en Z versor y la normal. ¿Está bien? Claro. Lo que pasa es que la normal cancela al peso justamente por el vínculo, ¿no? Porque no tengo aceleración en la dirección de Z. Entonces estas dos cosas directamente se cancelan entre sí. Por eso que no las estoy considerando acá. Pero si esto fuese un parcial y acá está dibujado una G, esto habría que tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Habría que aclararlo. O sea, lo que voy es a que si bien el torque que hace el peso es distinto de cero, ¿por qué? Porque el peso está apuntando en Z y R es perpendicular a Z, ¿no? O sea que el producto vectorial de esto con esto es distinto de cero. Bueno, lo que pasa es que el torque que hace el peso se cancela con el torque que hace la normal, justamente porque la normal tiene la finalidad de cancelar el efecto del peso. Por eso estas dos cosas no están. Y la única fuerza que queda es la tensión, pero la tensión está en la dirección radial. Entonces, si yo hago la posición de la masa, que está en la dirección radial, cuando la miro respecto del punto O, esto es importantísimo. Cuando el producto vectorial de R versor con R versor, esto me termina dando 0. O sea, que el torque de las fuerzas externas respecto de este punto es 0. Si yo agarro R por la fuerza de la tensión, más R por la fuerza peso, más R por la fuerza normal, toda esa suma de cosas me da 0. Y lo que dijimos es que cuando el torque de las fuerzas externas respecto del punto O es 0, entonces el momento angular respecto del punto O se conserva. Bueno, ¿qué es el momento angular? O sea que acá lo que vi es que se satisface la condición para que se conserve el momento angular. O sea que el momento angular se va a conservar. Ahora lo que quiero hacer es calcularlo, quiero ver cuál es el vector que va a ser constante en el tiempo. Bueno, en este caso tengo una sola masa, así que es simplemente la posición de la masa por el momento de la masa. Si tuviese más masa, tendría que sumar sobre cada masa. Esto es constante, o sea, se conserva. La derivada temporal de esto es 0, y en particular, quiere decir que lo que vale en el momento inicial va a ser igual a lo que vale en el momento final. Bien. Yo puedo calcular estas dos cosas. En el momento inicial, la masa está... Esta es la definición del momento angular, ¿no? Respecto al punto. En el momento inicial, la masa está en esta posición, ¿sí? Y el momento que es la masa por la velocidad inicial, que dice que está en movimiento circular, así que la velocidad inicial está en la dirección, en el sentido de θ versor, y la velocidad es el radio por la velocidad angular. ¿Está bien? Es esto que está acá. Esta es la velocidad tangencial de la masa en el instante inicial. Bueno, cuando hacen R versor por θ versor, como R, θ y Z forman una terna derecha, el producto vectorial les termina quedando en Z versor. Y el momento inicial, el módulo, es la masa por el radio inicial al cuadrado por el momento angular. Y después yo quiero ver en un instante final, ¿cuándo es el instante final? Cuando yo tiré un poco de la soga y achiqué el radio. En ese caso lo que va a pasar es que el radio se achica, pero el momento angular puede ser más rápido o más lento. O puedo soltarle soga también. Entonces le agrando el radio y el momento angular podrá ser más rápido o más lento. Bueno, si yo ahora tiro de la soga de manera tal que el radio o sea, que la distancia entre la masita y el agujero en la mesa sea R, y lo dejo también, lo llevo a un punto en el que esté girando de manera circular, o sea que ese radio no cambia, en ese caso ahora el momento de la masa va a ser la masa por la velocidad tangencial, que va a ser R por su nueva velocidad angular, o sea, va a cambiar, ¿no? Si yo tiro de la soga, va a cambiar el radio, la velocidad angular no tiene por qué ser la misma que era originalmente. En este caso, misma historia, R por θ me dan Z versor,
Y ahora me queda esto definido en términos de estas cantidades. Bueno, esto era dato. Esto era dato. Y esto también es un dato. Me dice que yo tiro la soga hasta que tenga una distancia R del agujerito. Lo que me pedía calcular era esto. Bueno, pero fíjense que como el momento angular se conserva, yo puedo igualar estas dos cosas. Entonces puedo despejar omega como función de los datos del problema. Y cuando hago eso, Una cosa, sí, ¿por qué consideramos que en el momento final la velocidad es solo tangencial también? porque eso es lo que dice el problema. Voy tirando lento del hilito hasta llevarlo a una, ¿cómo se llama? A un movimiento circular. Ah, ok, perfecto, gracias. De todas maneras, si tuviese velocidad radial, fíjate que tengo acá un producto vectorial. Entonces me quedaría radio, producto vectorial perdón, el R versor, producto vectorial por R versor, y si yo tuviese una componente de velocidad radial, no me estaría contribuyendo para nada. Claro, que te anulan. Bueno, cuando despejo acá entonces omega, nada, esto es simplemente una igualdad vectorial, me termina quedando de esta manera. Y fíjense, bueno, primero, obviamente, si la distancia a la que la lleve es el mismo que la inicial, entonces la velocidad angular tiene que ser la misma que la inicial. Eso obviamente lo veo. Pero lo que sí veo es que fíjense que si yo el radio lo achico, la velocidad angular es más grande, ¿no? Empieza a ser cada vez más grande. Y si el radio lo agrando, la velocidad angular es cada vez más lenta. Este es el mismo fenómeno que tienen, por ejemplo, las personas que hacen danza clásica, que de repente, o los patinadores sobre hielo, que de repente se hacen finitos y empiezan a girar cada vez más rápido. Eso es básicamente porque ahí no hay fuerzas externas aplicadas sobre la persona que está bailando o que está girando. Y entonces, si achica su tamaño, su distancia al centro de giro, que en este caso está caracterizado por R, gira cada vez más rápido. Entonces, cuando más finitos se hacen, más rápido giran sobre su eje. Y después si se abren, empiezan a girar un poco más lento. Así como logran ese efecto de empezar a girar rapidísimo haciéndose finitos. Es exactamente la misma idea física, es la conservación del momento angular, en ese caso de un bailarín. Bueno, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Profe, acá los versores sí eran móviles, pero no, pero acá eso no es problema acá, ¿no? No, acá no es problema, porque además acá yo no estoy haciendo una consideración de que el torque producto escalar con un versor es igual a 0. Lo que estoy viendo acá es que el torque es 0, en todas sus componentes. El problema, acá veo que el torque total es 0. El problema sería si yo quisiera ver qué pasa con una cierta componente del torque. Ahí tendría problema de multiplicar esto por un versor móvil. Okay. Ok, gracias. Bien, bueno, pasemos a otro ejercicio entonces, que es el último, y ya después hacemos consultas. El ejercicio dice lo siguiente: hay dos patinadores sobre hielo que se están, o sea, unos van hacia la derecha, otros hacia la izquierda, pero están a una cierta distancia, ¿no? O sea, bueno, acá se ve claro en el dibujito, creo. Como que se acercan al eje Y, pero están siempre a la misma distancia del eje X. O sea, uno viene por arriba y el otro viene por abajo. Quiero ver una cosa. Bueno, acá, perdón, esto es un B0. O sea, el problema es tal, parece un 1 pero es un 0. O sea, la velocidad de este hacia la derecha es la misma que la velocidad de este hacia la izquierda. Y además los dos tienen la misma masa. O sea que esto es un problema que está como un espejo. Este va con cierta velocidad hacia la derecha y este va con cierta velocidad hacia la izquierda. Y nada, estoy eligiendo un sistema de referencia tal que la altura a la que se acerca está en una distancia d sobre 2 y este está también a otra distancia d sobre 2 para el otro lado.
porque esto está en menos d sobre 2 en inversor. Entonces la distancia entre los dos, cuando llegan acá, al eje Y, es d. Esta distancia es d. ¿Está bien? Bueno, lo que dice el problema es que hay uno de los dos que tiene una varilla sin masa, que tiene longitud d, y que es tal que cuando se cruzan, es decir, que cuando este llegó acá y este llegó acá, el que tenía la varilla simplemente se la extiende y se quedan vinculados. ¿Está bien? Esta varilla no tiene masa, entonces, o sea, que lo único que está haciendo esa varilla es imponer un vínculo a partir del momento en el cual los dos llegan al eje Y. Bueno, y a partir de ahí quedan los dos sujetos a la varilla. Entonces lo que pregunta el ejercicio es cuál es la velocidad angular de giro si reducen su distancia a d'. Fíjense que si acá quedan vinculados a una varilla, por la simetría del problema lo que está claro es que van a empezar a dar vueltas, ¿no? alrededor de este punto. O sea, este va a empezar a ser así, y este va a empezar a ser así. Y los dos van a empezar a dar vueltas. Eso lo ven, está claro, les resulta intuitivo. Les resulta raro. Está claro. ¿Está claro? Bueno. No, si a alguien no le parece claro, avise, porque debería ser bastante intuitivo, y si no, capaz que se está entendiendo mal el planteo del problema. Pero bueno, básicamente van a estar a una distancia d girando alrededor del centro del origen que yo elegí para el sistema de referencia. Entonces, misma historia que antes. Ahora lo que dicen es, bueno, yo ahora, si uno de los dos tira y reducen la distancia, o sea, la distancia entre los dos, a una distancia d', ¿cuál va a ser la nueva velocidad angular? Entonces, bueno, primero calculamos la primera velocidad angular y después vemos cuáles son las cantidades conservadas. A ver si hice acá algún ejercicio. No. Bueno, primero que quiero notar es que acá hay conservación del momento lineal. ¿Por qué? Sobre esto supónganse que está en un campo gravitatorio, sobre la masa, sobre este patinador está su peso, que se cancela por lo normal, o sea que la fuerza resultante sobre este patinador es 0. Sobre este lo mismo, está su peso y la normal, que se cancelan, o sea que la fuerza resultante sobre este patinador es 0, y entonces el momento total del sistema se conserva. ¿Está bien? Quiere decir que el centro de masa se mueve con velocidad constante. Sin embargo, la velocidad inicial del centro de masa es 0, porque esta masa está yendo hacia la derecha, esta hacia la izquierda. Bueno, de hecho es muy fácil ver qué es lo que pasa con la posición del centro de masa. Hagámoslo. Esto es m por R1 más m por R2, dividido 2m, ¿no? Porque las dos masas son iguales. ¿Qué es R1? R1 es este vector, y R2 es este otro vector. ¿Está bien? Pero uno es menos el otro, o sea que, ¿no? Porque están en la misma dirección pero apuntan en sentido contrario. Así que esto es 0. Y además, cuando miran cuál es la velocidad, esto es en el instante inicial es 0. Y además cuando miran cuál es la velocidad del centro de masa en el instante inicial, también les da 0, porque cuando miran R punto del centro de masa, misma historia, acá tengo B1 más mB2 dividido 2m. ¿No? Simplemente derivo respecto al tiempo al R1 y al R2. Pero lo mismo, como B1 y B2 son iguales pero tienen signo contrario, esto también es 0 en el instante inicial. ¿Está bien? Este término cancela este término, porque este va en B0 en X versor y este va en menos B0 en X versor. Y si ahora yo además meto la información de que la velocidad del centro de masa es constante, porque no hay fuerzas externas actuando sobre este sistema de dos patinadores, entonces esta va a ser la velocidad del centro de masa siempre. No se va a estar moviendo y va a estar siempre en la posición en el centro. ¿Ok? Incluso después cuando se compartan la varilla y empiecen a girar, la varilla lo que va a hacer es establecer una fuerza interna entre los dos patinadores. O sea, el sistema de los dos patinadores y los dos patinadores con la varilla es lo mismo, porque la varilla no tiene masa. Lo que está haciendo es imponer un vínculo interno del sistema.
Entonces, estas cosas van a seguir siendo exactamente iguales, o sea, no cambia absolutamente nada cuando agarren la varilla. Es decir, que una vez que agarren la varilla y empiecen a girar, el centro de masa va a seguir estando en este punto, y no va a cambiar nunca. Incluso cuando tiren de la varilla y se achique la distancia entre los dos patinadores, es la misma historia, porque todo lo que esté pasando son cosas que tienen que ver con fuerzas internas. Entonces, nada, en todo caso, si se achica la distancia, estarán girando en un círculo más chiquito, digamos. En todo caso, a una velocidad angular distinta. Pero el centro de masa no va a cambiar nunca en ningún momento, porque el momento lineal del sistema se conserva porque no tengo fuerzas externas más que el peso y la normal que se cancelan. ¿Ok? Esta es la primera observación. La segunda observación es que el momento angular también se conserva, porque ahora cuando yo miro el torque respecto a este punto, ¿no? Siempre estoy hablando respecto al origen de este sistema de referencia. Cuando yo quiero calcular el torque que hacen las fuerzas externas, ya dijimos, las fuerzas externas son el peso y la normal, pero como se cancelan entre sí, el resultante de fuerzas externas sobre cada masa es 0, y entonces no tengo básicamente fuerzas externas resultantes. Con lo cual el torque de fuerzas externas también va a ser 0 respecto de este punto, y el momento angular se va a conservar también. Entonces, a ver si está escrito acá abajo de manera más... Sí. Bueno, esto, cuando llegan al eje Y, los dos, esta es la condición inicial que hay, ¿no? Los dos patinadores, a una distancia d sobre 2 del origen, llegan con esta velocidad inicial, que es v0 en x1 y el otro es menos v0 en x. O sea que el momento angular inicial de este sistema es básicamente la posición de 1 por su momento, ¿sí? La posición de 1 es d sobre, acuérdense que esta distancia es d sobre 2. O sea, es d sobre 2 en inversor, esta es la posición de 1, producto vectorial, el momento de 1, que es la masa de 1 por su velocidad, y después le tienen que sumar el momento angular de este, que ¿qué es? Es la posición de S, que es menos d sobre 2 en inversor, producto vectorial, su momento, que es la masa por la velocidad, pero miren, fíjense que tanto la posición como la velocidad, los dos tienen signo contrario. Entonces, bueno, estas dos cosas esencialmente se suman, porque menos por menos me da más. También tengo en cuenta que X, Y y Z forman una terna derecha, entonces básicamente Y por X es menos Z, ¿no? X producto vectorial Y es Z, Y producto vectorial X es menos Z, me estoy hablando de versores. Y bueno, fíjense que acá tengo masa por D sobre 2 por V0 dos veces, o sea que me termina quedando masa por D por V0. Este es el momento angular inicial del sistema este respecto del punto O, respecto de este punto de acá. También lo que puedo hacer es vincularlo con la velocidad angular, porque acuérdense que es la velocidad angular en un movimiento que va a ser circular, es esencialmente la velocidad tangencial dividido el radio. Entonces la velocidad tangencial va a ser V0, es la velocidad de este punto, pónganle, y el radio es D sobre 2. Entonces esto va a quedar 2 veces V0 dividido la distancia. O sea, cuando meto esta información acá adentro y despejo V0, me termina quedando todo en términos de la masa, la velocidad angular y la distancia. Bueno, este es el momento angular inicial del sistema respecto del punto O. Ahora, lo que vimos es que la resultante pero hasta acá esto está claro. Más allá de si esto es algo que se va a conservar en el tiempo después o no. ¿Cómo se calcula el momento angular? ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, ahora lo que quiero mostrar es que el momento angular, no solo en el instante inicial, sino en todo tiempo va a ser constante. ¿Por qué? Porque el resultante de fuerzas externas es 0, ¿no? Porque sobre cada masa el peso y la normal se cancelan, ¿no? La gravedad y la normal se cancelan. Entonces, si el resultante de fuerzas externas es 0, sobre cada masa, el torque de las fuerzas externas también va a ser 0. Ojo con esto, porque si la resultante del sistema total fuese 0, eso no significa que el torque vaya a ser 0. Lo que sí pasa si la resultante de fuerzas externas sobre cada masa es 0. ¿Está bien?
Acuérdense que lo que tengo es que el torque sobre cada masa es la posición de esa masa por la fuerza resultante sobre esa masa. O sea que tengan cuidado con esto. O sea, acá lo que yo tendría que hacer para calcular el torque de fuerzas externas es, si no quieren confundirse, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Tengo que el torque de fuerzas externas respecto al punto O es R1 por las fuerzas externas actuando sobre 1 más R2 por las fuerzas externas actuando sobre 2. Lo que yo digo es que sobre cada fuerza externa, perdón, sobre cada partícula las fuerzas externas son 0, o sea que cada uno de estos dos términos es 0 por separado. Podría ser que el total de las fuerzas externas sea 0, o sea que F1 sea menos F2, pero que estas dos cosas sean distintas y esta suma sea algo que sea distinto de 0. O sea que lo que digo es que la resultante acá de fuerzas externas sobre cada masa es 0, esto es lo importante. Y eso es lo que hace que el torque de fuerzas externas sea 0. Bueno, si tienen dudas, no, lo calculan explícitamente. Esta es la definición del torque, y como esto es el peso de 1 más la normal de 1 sobre 1, eso es 0, esto directamente no está, y este es el peso de 2 más la normal de 2, esto tampoco está. Bueno, como el torque de fuerzas externas respecto al punto O es 0, entonces el momento angular respecto al punto O se conserva. Y si se conserva, ¿qué quiere decir? Que es constante en el tiempo, en particular va a valer lo que vale en el instante inicial, que es lo que acabo de calcular acá. Entonces, se satisfacen las hipótesis del problema, tengo una cantidad conservada, y vale esto. En todo momento este vector va a valer esto. Bueno, acá me lo calculé en el instante inicial, pero yo puedo calcular cuánto vale ese vector en un instante genérico, ¿no? Y en particular puedo ver cuánto vale el momento angular cuando reduzco la distancia de D a D', que es lo que pide el problema. O sea, primero se agarra en la varilla a una distancia D, y después uno tira y esa distancia se acorta. Bueno, cuando eso pasa, la expresión del momento angular va a ser exactamente la misma que la que tenía antes, porque sigue siendo un movimiento circular alrededor del centro de masa. Entonces lo que tengo que hacer para calcular el momento angular final, cuando la varilla mida D', es simplemente primar D y omega 0, que son las dos cosas que pueden variar. Y además, por conservación del momento angular, el momento angular final tiene que ser igual al inicial, que lo calculé acá. Entonces, esto me relaciona D, omega 0, D' y omega 0'. Nada, cuando iguale esto con esto, a lo que voy a llegar es a una relación entre el momento angular cuando se achicó la barra con el momento angular inicial que tenía. Y es exactamente la misma que tenía antes. Si se acercan los patinadores, o sea, si la distancia D' es más chica que D, si se acercan, la velocidad angular va a ser más grande. Y si se alejan, va a ser más corta. Es el mismo fenómeno que antes. El tamaño característico del sistema se achica, entonces gira más rápido, y si se aleja, si se agranda, digamos, gira más lento. Si quieren ver, acá les dejo un link en YouTube, o busquen también, si buscan videos de conservación de impulso angular o de momento angular en YouTube, está lleno, y este fenómeno lo van a ver en videos, de manera explícita, para que vean bien a qué me refiero. Fíjense que es exactamente lo mismo, o sea, tiene exactamente la misma forma que antes. La velocidad angular ahora depende del cociente del cuadrado de las distancias. Déjenme dejarles un ejercicio y después ahora les consulto si quieren que repasemos algo de lo que comenté. El ejercicio es que repitan este mismo, pero ahora suponiendo que las masas de los patinadores son distintas, o sea, uno tendrá M1 y el otro M2, y otro es que las velocidades sean distintas. Fíjense que si eso pasa, si la masa de este es distinta que este y las velocidades son distintas, ya ahora nada me garantiza que el centro de masa se quede quieto acá, ¿no? De hecho, por ejemplo, si esta masa fuese mucho más grande que esta, entonces el centro de masa estaría muy cerca de esta masa, y a medida que esta masa se mueve, el centro de masa se estaría moviendo también. Así que en ese caso lo que tienen que hacer es empezar a referir todo el sistema al centro de masa.
Yo se lo dejo como ejercicio, pero al final de estas notas que están en la página, se los resolví. O sea, está resuelto con detalle. Lo que les sugiero es que lo miren, y bueno, primero que lo traten de hacer sin mirar las notas, y después que chusmeen a ver si les da lo mismo. Son unas cuentas feas, pero lo importante es tratar de pensar cómo plantear el problema. Después, bueno, eso es simplemente cuestión de resolver. Tienen que llegar al mismo resultado. Bueno, ahora sí. Esto se lo dejo para así dejamos 50 minutos de consulta. Díganme si tienen alguna duda con respecto a este ejercicio, o si quieren que repita algo. Bueno, si no tienen dudas, Ah. quieren hacer dudas. Ah, perdón, dale, sí. No, era eso. Bueno, la clase que viene, vamos a ver una tercera ley de conservación. Es un toque más rebuscada, porque ahora ya no va a ser un vector lo que se conserva en el tiempo, lo que se conserva en el tiempo, sino que va a ser un escalar, que es lo que se llama la energía. Determinar en qué condiciones se conserva la energía tiene varias sutilezas, porque ahí no solo depende de... O sea, ahí no es solo que intervienen las fuerzas externas y las internas, sino que ahora las fuerzas se van a clasificar de una manera distinta, si son conservativas o no conservativas, en si hacen trabajo o no hacen trabajo, son todas cosas técnicas que seguramente, no sé si Diana les empezó a contar, pero si no les empezará a contar la clase que viene. Entonces, bueno, estudiar en ese caso si este escalar se conserva o no, tiene una dificultad extra, entonces se estudia aparte. Y además, ver cómo te construís ese escalar, o sea, qué es la cantidad cuál es el numerito, o sea, la función que se conserva, eso también tiene sus sutilezas. Así que nada, eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero enfóquense entonces en estos días, en tratar de hacer los ejercicios. Déjenme que les diga cuáles son los ejercicios que se pueden hacer. El 16 lo pueden hacer, el 17 lo pueden hacer, creo que el 17 no sé si no lo hizo Diana en la teórica. El 18 lo podrían hacer, lo pueden hacer, lo tendrán que complementar en todo caso con leyes de Newton, calculo. Pero bueno, piénsenlo al 18. Y al 19 por lo menos lo que pueden ver es si hay cantidades conservadas o no y escribirlas, digamos. O sea, todos los últimos 4 ejercicios de la guía los pueden ir pensando. Y el 16 y 17 los pueden resolver. Y si quieren más ejercicios sobre estas cosas, ya les digo, vayan a la guía que puse en la página y ahí tienen una guía completa de ejercicios de conservación de impulso lineal y angular. Bueno, nada, acá yo termino la clase y nos quedamos acá con los chicos por consulta, si tienen. Incluso si no tienen consultas o quieren discutir de algo o hay algo que sienten que se les pasó y quieren repasarlo, lo que sea, aprovechen, porque no estamos acá 50 minutos más. Sáquense las dudas que tengan. Me parece que los liquidaste. Si me quieren ayudar a plantear por lo menos el 12, porque ya es temas no inerciales. El 12, sí. Ángulo de equilibrio para un... Perdón, si hay muchos que tienen consultas, ya les digo, podemos hacerlo de los rooms. Igual, bueno, supongo que esta va a ser una duda que van a tener varias. Ángulo de equilibrio para un péndulo colgado del techo de un tren que acelera con cierta velocidad, de cierta aceleración, perdón. Pide resolver el problema de un sistema fijo a las vías y desde uno fijo al tren. ¿Tenés problemas para plantearlo al problema? Sí. Bueno. Porque viste los ejemplos que vimos, muchas veces la partícula no estaba
como no se movía con el sistema acelerado. Ese está enganchado como en el tren y se mueve. Entonces no sé dónde ponerle a cuál de las de Newton, digamos, Sí. ese que se le agrega la aceleración. ¿Se entiende? No, sí. Lo que vos sabés, primero, el tren está acelerado, ¿no? O sea que el tren está acelerado respecto a la Tierra. Y vos sabés que la Tierra es un buen sistema de referencia inercial. Mm. Vos elegís un sistema fijo a la Tierra y puedes plantear Newton de manera usual. Y resolver el problema de manera usual. Lo más fácil, digamos, para lo que veníamos viendo, es plantear el problema de un sistema fijo a las vías o a la Tierra. ¿Está bien? ¿Qué es lo que diría? Para que voy a compartir. No sé, Ezequiel, si vos o Daniel, si tienen ganas de explicarlo ustedes. Sí, bueno, en palabras, digamos, en un caso es más fácil porque tenés un sistema inercial, pero adentro del tren va a aparecer una fuerza que no sabés, o sea, no es la gravedad. La gravedad vos sabés que va para abajo y de repente hay algo que se acelera para los costados, entonces a eso llamás como que hay una fuerza ficticia. Mirá, vamos a... espera que voy a poner... para poder escribir. Podemos hacer breakout rooms, ¿eh? Hay gente con dudas. ¿Sí? Bueno, espera. Esto me tienen que enseñar cómo se hace, pues yo estoy viejo para esto. Asignar manualmente. Yo nunca ¿no? hice eso. Ojo, Diego, que te olvidaste de parar de grabar, me parece. Gracias. Muy importante.